jóvenes, ahora nos toca estudiar cantidad de movimiento. ¿Qué diferencia hay entre la cantidad de movimiento y la energía cinética? Déjame decirte que ambos tienen la capacidad de transferir movimiento mecánico, pero hay una diferencia entre los dos. Claro que la energía cinética es una cantidad escalar, mientras que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, y ambos tienen la capacidad de transmitir movimiento mecánico. Ahora bien, ¿cómo yo determino pues la cantidad de movimiento si es una expresión vectorial? Esa cantidad de movimiento depende tanto de la masa como depende de la velocidad. En ese sentido, como depende de la masa y la velocidad, la cantidad de movimiento es un vector, pero justamente paralelo a la velocidad. Aquí está el vector cantidad de movimiento. ¿Y cómo se va a escribir ese vector cantidad de movimiento? El vector cantidad de movimiento se escribe como la masa producto de la velocidad. O sea, en pocas palabras, la cantidad de movimiento dependerá de la masa y la velocidad del cuerpo, siendo además una cantidad vectorial y paralelo, como estás observando, a la velocidad. Ahora, mientras que la energía cinética, mira, recordemos, mientras que la energía cinética es una cantidad escalar y se mide como un medio de la masa por la rapidez elevado. Oye, mira, ve, masa, rapidez. Si acá multiplico con la masa y lo divido con la masa, no se altera. ¿Y qué tendría? Tendría masa multiplicado con la rapidez y todo elevado. Y eso es la magnitud de la cantidad de movimiento. Entonces hay una relación entre la cantidad de movimiento y la energía cinética, es decir, sus magnitudes. Por lo que decimos por acá, relacionando, lo que voy a encontrar es que la energía cinética se va a calcular como la cantidad de movimiento elevado entre 2 veces la masa. Y eso es la relación entre la magnitud de la cantidad de movimiento y la energía cinética. Ahora bien, nos interesa también qué ocurre si nosotros tenemos un sistema de partículas. Oye, la cantidad de movimiento de una partícula se describe como la masa por la velocidad. Y si yo tuviera un conjunto de partículas, como es el caso por acá, si yo tengo un sistema de partículas dispuestas de esta forma, las cuales se mueven en diferentes direcciones, imagínate tú una partícula de masa m1 con velocidad 1, otra partícula de masa m2, velocidad 2, y así voy a ubicar diferentes tipos de partículas con diferentes tipos de velocidades. Y como cada uno se mueve en distintas direcciones con diferentes velocidades, cada una debe presentar cantidad de movimiento diferente. Muy bien, ¿y cómo voy a determinar yo esa cantidad de movimiento total o neto? Esa cantidad de movimiento total o neto, al cual usted llama cantidad de movimiento del sistema, mira acá, ¿cómo lo voy a determinar? De la siguiente forma, ¿ve? Cantidad de movimiento neto o del sistema va a estar expresado como la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada partícula. Es decir, como tengo n partículas, la cantidad de movimiento del sistema o neto se va a calcular como cantidad de movimiento de 1 más cantidad de movimiento de 2 más cantidad de movimiento de 3 y así sucesivamente hasta la cantidad de movimiento de la enésima partícula. Pero déjame decirte algo más. La cantidad de movimiento neto del sistema se va a calcular, mira, de esta forma, ¿ve? Como la masa del sistema, ahí está, multiplicado por la velocidad del sistema. Entonces, así voy a calcular la cantidad de movimiento neto del sistema. Y esto es igual a la cantidad de movimiento de 1, de 2, de 3, hasta la enésima partícula. Pero ¿cómo calculo la cantidad de movimiento de 1? M1, B sub 1, más de la partícula 2, M2, B sub 2, y así sucesivamente hasta la enésima partícula. Ahí está. Interesante, ¿no?
calculando la cantidad de movimiento de cada una de ellas. Entonces, si esto de acá lo mando a dividir, lo que voy a obtener es que la velocidad del sistema, al cual también le llamamos, o del centro de masas, ¿ve? La velocidad del sistema o velocidad del centro de masas. A veces van a venir problemas en el cual te pidan calcular la cantidad de movimiento del sistema o del centro de masas. Entonces, esto se va a calcular como m sub 1, b sub 1, más m sub 2, v sub 2, más y así hasta la enésima partícula, que es m sub n, b sub n, y dividido con la masa del sistema. Y la masa del sistema no es más que la sumatoria de masas de cada partícula. Y esto le llamamos también como el promedio ponderado ¿de qué? De la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. O, dicho también, la masa por la velocidad dividido con la masa de todo el sistema, como un promedio ponderado, ¿no? Entonces, esto lo vamos a marcar. Ya está, lo marcamos por acá, porque de esta forma vamos a determinar la velocidad del centro de masas. Ejemplo por acá. Dice, determine la variación de la cantidad de movimiento de la esfera de 2 kilogramos. Variación de la cantidad de movimiento de una sola esfera. Oye, pero la cantidad de movimiento es una expresión vectorial. Y si la cantidad de movimiento es una expresión vectorial, yo necesito hallar las velocidades tanto inicial como final. Yo te pregunto acá, esto es inicio antes del impacto y esto es final posterior al impacto. Entonces le voy a poner acá inicio y acá le pondré final. Yo voy a preguntarte acá porque es necesario que yo sepa cuánto vale la velocidad inicial. Oye, te pregunto, este es conocido el ángulo de 37 grados. Muy bien. Te pregunto entonces, si acá tengo un ángulo de 37 grados, esto de acá vale 10, entonces los catetos son conocidos. Quiere decir que él vale 6 y el de acá vale 8. Oye, pero yo quiero la expresión vectorial. Este es un vector, que es el vector velocidad. Tengo 1, tengo 2, pero esto vale 8 y el de acá vale 6. O sea, quiere decir que la velocidad inicial vale, a la derecha sería 8i, y luego hacia abajo, porque tengo que ir de la colita hasta la cabecita, sería como va hacia abajo y va hacia abajo 6, menos 6j. De la misma manera, quiero hallar ahora la velocidad final. ¿Y cuál es la velocidad final? Acá viene la velocidad final. Miren esto, velocidad final, acá le vamos a poner. Oye, pero este es más fácil ya creo, ¿no? Porque el ángulo es 45. Si esto vale 5 raíz de 2, este cateto sería 5 y 5, o sea que la velocidad final es 5i más 5j. Ahora calculamos la variación de la cantidad de movimiento. Pero la variación de la cantidad de movimiento no es más que cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Por supuesto, la cantidad de movimiento es masa por velocidad, entonces hay que colocarlo acá. Masa por velocidad final, masa por velocidad inicial. Oye, factorizo la masa y me da masa por velocidad final menos velocidad inicial. Pero ¿cuánto vale la masa? El cuerpo es de 2 kilogramos. Entonces significa que la variación de la cantidad de movimiento va a ser igual a 2 por velocidad final menos inicial. A ver, ayúdame a restar. 5i menos 8i. 5i menos 8i, correcto. Menos 3 veces i. Acá es el problema. 5j menos, mira, ve, negativo, menos 6j. ¿Cuánto es esta resta, por favor? Oye, menos con menos se vuelve más. Y esto me sale más 11j. Y de acá hemos obtenido entonces la variación de la cantidad de movimiento. Qué interesante, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de impulso. ¿Qué es el impulso? Miren, a veces nosotros hemos agarrado una pelotita, lo hemos golpeado y al golpear esa pelotita hemos transferido cierto movimiento a ese cuerpo, ¿no? Entonces, el impulso también es una capacidad de transferir movimiento mecánico. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos acerca del trabajo mecánico,
trabajo mecánico medía pues la capacidad escalar de poder transferir movimiento mecánico. En cambio, el impulso nos va a medir también esa capacidad de transferir movimiento, pero en su forma vectorial. Entonces, hablemos del impulso. Oye, sobre un cuerpo pueden actuar n fuerzas y cada fuerza puede transmitir un impulso. Ahora, ¿qué va a medir el impulso cuando hablamos exclusivamente de una fuerza? El impulso es una medida vectorial del efecto acumulado por una fuerza en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, acá vamos a ver dos casos. Uno, cuando la fuerza sea constante, y otro, cuando la fuerza sea variable. Primero, aquí está actuando una fuerza desde un instante t1 hasta un instante t2. De acá hasta acá ha transcurrido un intervalo de tiempo. Como la fuerza es constante, el impulso de esta fuerza se va a calcular, ojo que es cantidad vectorial, como la fuerza multiplicado por el intervalo de tiempo, para una fuerza constante. Oye, pero ¿qué ocurre? Como la fuerza es un vector y el impulso también es un vector, eso significa que ambos vectores, que son diferentes por supuesto, tienen que ser necesariamente paralelos, lo cual significa que el impulso y la fuerza son dos vectores paralelos. Si acá yo estoy generando una fuerza, en la misma dirección tiene que estar el impulso, en la misma dirección de ¿quién? De la fuerza. Esto es como una expresión vectorial. ¿Cuál es la unidad? La fuerza se mide en newton y el tiempo en segundos. Newton segundos. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación es llevarlo a una dependencia gráfica. Como se trata de una fuerza constante, si lo llevamos a una gráfica, la gráfica nos va a salir una línea recta paralelo a la línea del tiempo. Aquí está entonces la fuerza. Pero como está actuando en un intervalo de tiempo llamado t sub 1 hasta un t sub 2, entonces aquí tenemos el intervalo de tiempo. Qué interesante. Pero el impulso es fuerza por el intervalo de tiempo. Si yo multiplico este intervalo de tiempo con la fuerza, ¿qué me sale? Lo que me va a salir por acá es, un área bajo la curva. Y esta área nos va a representar el impulso. O sea, quiere decir que el impulso se va a calcular como el área. Pero aquí hay que colocarle un vector unitario. Y ese vector unitario tiene que ser el vector unitario en la dirección justamente de la fuerza. Si la fuerza está direccionada en el eje X, ese vector unitario será Y. Pero si la fuerza está de forma vertical, entonces el impulso será el área multiplicado por el J. Entonces, donde está la dirección de la fuerza, yo tengo que colocar el vector unitario. ¿Correcto? Entonces, muy bien. En el segundo caso, en el caso que una fuerza sea variable con el tiempo, tenemos dos casos. Uno, el primer caso es bien conocido, que nos da mayormente en los exámenes de admisión. Viene de la siguiente forma, ¿ve? F es igual a F sub 0 más un MT. ¿Qué significa esto? Significa que la fuerza varía linealmente con el tiempo. ¿Por qué digo linealmente? Porque el exponente del tiempo vale ¿cuánto? Vale 1. Si yo esto de acá lo llevo a una dependencia gráfica, lo que me va a dar es lo siguiente. La gráfica debe comenzar con F sub 0. Entonces acá voy a colocar el F sub 0, donde empieza la gráfica. Y la dependencia gráfica me va a salir una línea recta, cuya pendiente viene a ser justamente la pendiente de la gráfica, viene a ser M. ¿Y cómo calculo la pendiente? Va a ser igual, equivalente decimos, vamos a dar un equivalente, esta pendiente igual a la tangente del ángulo θ, ¿correcto? Claro que es una equivalencia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué digo yo? Ya, la pendiente me va a dar como un valor equivalente a la tangente del ángulo θ, ¿correcto?
Muy bien, sigamos. Pero ¿qué ocurre si yo quiero hallar el impulso desde un intervalo de tiempo por acá, de un tiempo 1 hasta un tiempo 2? Aquí está, ¿ven? Tiempo 1 a tiempo 2. Entonces, lo que yo tengo que hacer a continuación es simplemente determinar el área bajo la curva. ¿Y cómo calculo esta área? Sí o no sería como la fuerza 1, ya que acá en el tiempo 1 habrá una fuerza 1 y en el instante 2 habrá una fuerza 2. Acá lo colocamos, fuerza 1, fuerza 2. Entonces, el área me va a dar como la fuerza 1 más la fuerza 2 sobre 2 por esta alturita que está al revés porque es un trapecio. Entonces, de esa forma voy a calcular el área. Pero si yo de repente no quiero llevar a una dependencia gráfica y yo veo que de frente la fuerza varía linealmente con el tiempo, porque el exponente del tiempo vale 1, forma rápida de resolver. Lo vamos a llevar por acá a un cuadro. Y en este cuadro vamos a colocar en el instante tiempo 1 habrá una fuerza 1, como es acá. En el instante tiempo 2 habrá una fuerza F sub 2. De acá hasta acá hay un intervalo de tiempo. Muy bien, y de acá hasta acá va a haber una fuerza promedio o una fuerza media. Ese valor de la fuerza promedio o media, como lo quieras llamar, se va a calcular como F1 más F2 entre 2. Ojo, la fuerza media se calcula como el valor medio. Profesor, ¿y por qué? Porque se trata de una fuerza variable linealmente con el tiempo. Pero si el exponente del tiempo fuera 2, 3, 4, 5, tú ya no puedes calcular esa fuerza media como la semisuma de los valores de la fuerza. ¿Por qué? Porque esto es cambiante, es variante, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a determinar yo el impulso? La magnitud del impulso se va a calcular como esa fuerza promedio multiplicado por el intervalo de tiempo. Ahora, si nosotros queremos de repente encontrar la dirección, simplemente a esto le vamos a agregar el vector unitario en la dirección de la fuerza. Mira, qué interesante, ¿no? ¿Cómo calcula el impulso? Como la fuerza promedio por el intervalo de tiempo. Y tú ya sabes cómo calcular. Pero ¿qué ocurre en el segundo caso? Que la fuerza sea variable y que la función no sea pues lineal, sino sea una función cuadrática, cúbica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando ya las funciones no son lineales, tendríamos de repente una dependencia gráfica así. Puede ser así también, ¿no? Entonces, si yo quisiera determinar el impulso producido por esa fuerza desde un instante t sub 1 hasta otro instante t sub 2, lo único que tengo que hacer por acá es determinar el área bajo la curva. Y esta área bajo la curva para este intervalo de tiempo, ahí está, me va a dar lo que tú llamas con el nombre de impulso, que en este caso hemos calculado la magnitud del impulso que se calcula como el área bajo la curva.